Bueno, como les había anticipado, seguimos con la clase de prehospitalario. Habíamos dejado en los pasos de la escena, la seguridad en la escena y comenzamos con el ABCDE del paciente. La A significa la vía aérea permeable con control de la columna cervical. La B, ventilación, evitar compresión torácica, evaluar dolor torácico y colocar oxígeno. La C, circulación con control de hemorragias, evaluar el efecto torniquete por la compresión de las estructuras. La D es el ABDI. La E no se realiza mientras está atrapado a menos que sea necesario. El atrapamiento puede ser físico, la deformidad del móvil ha sido tan importante que produce un bloqueo de las vías normales de acceso, salida del vehículo, o incluso que ha alcanzado al paciente y mantiene una presión sobre el cuerpo de la misma. A su vez, estos últimos se subdividen en encerrado, atrapamiento clásico, empalamiento y aplastamiento. El médico, debido a las lesiones, el paciente se encuentra inmovilizado. La estricación, la fase de estricación normalmente comienza luego de que se haya tomado contacto con las víctimas y éstas comiencen a recibir el soporte vital. Les agrego que vamos a ir subiendo también algunas imágenes con las estricaciones para que ustedes la vean. La extracción puede ser normal, rápida o de emergencia. La normal es con un paciente estable. La rápida con cambio en la condición del paciente, PCR, compromiso hemodinámico y maniobra de Rautek. Y de emergencia, cambio en la seguridad de la escena. Una de las mnemotecnias que utilizamos es el famoso PATER. PATER, paciente, su estado en base a la evaluación del ABC del trauma. El A es el atrapamiento del paciente, nivel de atrapamiento, este deberá referirse a la sesión o miembro atrapado. La T es la técnica ingerida por el jefe de trauma y definida finalmente por jefe de operaciones. El E es la extracción del paciente, por qué vía se desarrollará. La R, recurso o materiales requeridos para la extricación, uso de chaleco de extricación, extracción directa con tabla larga, etc. Así, a modo de ejemplo de la utilización del PATER, la P es el paciente consciente ventilado espontáneamente con dificultad, dolor cervical con sangrado nasal. El A es el atrapamiento abdominal por volante. El T, la letra T, es el desplazamiento de columna según la dirección que se desplace. El E es la extracción en 0 grado y la R es la tabla larga. El abordaje en la cinemática del trauma, como el análisis de la escena y trauma de la víctima, basado en el tipo y dirección del impacto, y la víctima debe ser abordada de forma individual y las técnicas para su extricación deben ser consensuadas y planificadas por los líderes del equipo. Prevención y educación vial, alarma compartida del ABC, prevención secundaria, manejo prehospitalario del trauma, la extricación y la extracción, prevención terciaria, traslado oportuno a un centro asistencial, manejo hospitalario y cuidados post-trauma. El consenso es el consenso intersocietario sobre la restricción al movimiento espinal, como todos sabemos. El CIS-DNET son las 21 entidades convocadas
como la SAE, la SAMCT, DINESA, SATI, SAMPRE. Se analizaron más de 500 trabajos internacionales y guías y recomendaciones, criterios canadienses y estudios Nexus. Del 2 al 4% de los traumatismos presentan lesión de la columna. Cerca del 50% de estos son a nivel cervical. Cerca del 20% tienen lesión medular. La mayoría de las lesiones son estables en periodo agudo. Las lesiones completamente inestables causan daños irreparables a nivel medular en el momento del trauma y no en el manejo prehospitalario. La inmovilización en tabla rígida y el collar cervical causan lesiones si se prolongan en el tiempo. El estudio Nexus se puede descartar una lesión de cuello y no tener que inmovilizar a un paciente si éste no tiene dolor en la línea media, no tiene alteración del nivel de la conciencia, no está intoxicado, no tiene una lesión distrayente, no tiene signos neurológicos. No se aplica este estudio a pacientes menores de 1 año, con cuidado en pacientes mayores de 65, no se aplica a golpes directos sobre el cuello y no se aplica a trauma permanente. Las reglas canadienses, como las SPIN, son una regla de decisión clínica que se utiliza para descartar de forma segura las fracturas de la columna cervical en pacientes alertas y estables sin necesidad de imágenes radiográficas. La radiografía está indicada en pacientes de 65 años o más, en pacientes con parestesias en las extremidades y si el traumatismo tuvo un mecanismo peligroso, que son caída de más de 1 metro de altura o 5 escalones, la carga axial en la cabeza, como durante el buceo, un accidente de automóvil a alta velocidad, más de 100 kilómetros o 60 por minuto, accidentes de vuelco o ser expulsados del vehículo, un accidente con vehículos recreativos motorizados o un accidente de bicicleta. Las recomendaciones, como siempre hablamos, de una escena segura, paciente consciente o inconsciente, evaluar el ABC, si hay alteraciones, se procede a su estabilización con fijación manual del cuello. Lesión penetrante no se aplica collar cervical. Paciente consciente se aplica collar cervical. Con un Glasgow 14 o menor, incapacidad para comunicarse, sospecha de intoxicación, dolor espontáneo, signos y síntomas neurológicos focales, dolor en la rotación espontánea a 45 grados y la autoestricación, paciente consciente, si no está atrapado, requiere collar y se coloca el collar y sale por sus propios medios del vehículo para continuar la evaluación. Si está caminando, no se coloca restricción, se lo evalúa. Con respecto a la atención prehospitalaria y a su manejo, hay varias teorías, pero siempre se llega a las mismas conclusiones. Prontamente estaremos con otras clases que ojalá puedan ser útiles y estamos a la entera disposición de ustedes y nos interesaría saber si vamos bien y es un gusto. Buenas noches.